Qué bueno. Sí, me Qué quedó bueno. todavía dura. ¿Le gusta tomar sol? Me gusta. Es lindo el Tomar tiempo sol. libre con el sol, ¿no? ¿Vio montaña Sí. o vio mar? ¿Qué vio? Vi un poquito de mar. Un poquito. Digo poquito porque fue unos días nada más, uno le quedan las ganas de ¿Y la pasó bien? seguir un poco. Muy bien, sí, con la familia. Bueno, Tranquilo, eso con los no- chicos, la es familia. casi lo ideal, ¿viste? Sí, Uno está cerca de los buenos sentimientos. Y regresaste Así es. a estos compromisos que son entre urgentes e importantes. Sabemos lo que ha enviado el Ejecutivo, sabemos que hay un pedido de juicio, sabemos que va a haber extraordinarias. Nos interesa tu mirada y tu opinión. Bueno, sí, ya desde la semana pasada retomando la agenda legislativa, sobre todo con la expectativa que generó y la preocupación que generó el pedido de juicio político a toda la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un hecho de mucha gravedad institucional en sí mismo, ¿no? Pedir un juicio político a toda la Corte es un hecho importante Sí, yo de lo gravedad creo. institucional. Histórico, aparte. Así que histórico también, así que analizando mucho ese proyecto, ese trabajo que formalmente ingresó hace unos días nada más, y bueno, analizando también el resto de los temas que están en el pedido de sesiones extraordinarias, tratando de hacer una lectura que lleve un poco de razonabilidad, ¿no? Claro. Porque la Argentina, efectivamente, siempre lo conversamos con ustedes, tiene problemas muy importantes Ya lo y creo. creo que hay que mirar el temario de las sesiones extraordinarias, llamar a sesiones extraordinarias en nuestro sistema político es también un hecho trascendente, importante, Seguro. es extraordinario, justamente Y decime, como lo dice ¿tenés la posición palabra. tomada de una cosa y de la otra, tanto del juicio como las extraordinarias? Después vemos Mira, en cada uno de los proyectos, sí, sobre todo el juicio a la Corte. sobre las extraordinarias, básicamente una primera lectura que me parece interesante hacer A ver, es que efectivamente hay 26, 27 proyectos Ujú. o temas De eso se presentados, porque hay que ser muy puntual con esto. Son temas, no proyectos, mira. presentados, Son temas, puestos. no proyectos. Claro, algunos no están Algunos presentados. todavía no están. Algunos, mira, algunos es no otro están. concepto. Se es habla otro de concepto. temas, ¿sí? No Es una proyectos. práctica que es una práctica que se ha venido de alguna manera instalando en los últimos años. Antes se especificaba qué tipo de proyecto era, cuál. Claro. Ahora ya se habla de un tema. Yo estimaba Entonces que uno era. analiza la cantidad de proyectos que hay y la verdad que en la gran mayoría de esos proyectos, 20 proyectos, las cámaras, tanto Senado como diputados, ya se han expedido. Mira. Nosotros ya debatimos todos esos ya temas. debatieron Alcohol esos temas. cero, universidades, Plan Nacional de Ciencia y Claro. Tecnología, agujero azul, previsión para un sistema previsional especial para los brigadistas, historia clínica digital, sangre humana. Hay muchísimos proyectos que nosotros, en los cuales ya hemos venido trabajando durante todo el año y que por las dificultades políticas, en mi caso, mi opinión es que por la ineficacia que tiene el gobierno, el oficialismo en su responsabilidad de llevar adelante la agenda, no se han podido terminar de sancionar en algunas de las dos cámaras. Decime, y con respecto al juicio a la Corte, ¿qué opinas? ¿Te vas a aprender Bueno, ahí? con respecto al juicio a la Corte, efectivamente creo que es el proyecto, el proyecto. El resto de los proyectos no está. El resto de los proyectos que manda supuestamente el presidente los temas, no están los textos. ¿Y vos querés El enjuiciar resto a la Corte? Te pregunto a vos No hay. personalmente. ¿Vos querés No, enjuiciar a la personalmente Corte? yo creo que no están dadas las condiciones, no están dados los motivos para enjuiciar a la Corte, pero además creo que la estrategia que lleva adelante el Poder Ejecutivo es de mínima irresponsable. ¿Por qué? Porque al enjuiciar a toda la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pone en riesgo, por eso le hablaba al principio de la cuestión de gravedad institucional, pone en riesgo básicamente digamos, nuestro sistema constitucional. Usted fíjese que cuando mira los antecedentes, usted dice, bueno, ha habido enjuiciamientos a miembros de la Corte. Por ejemplo, el último que ha llevado adelante justamente el expresidente Néstor Kirchner ha sido individualmente a cada uno de los integrantes de la Corte, no se ha enjuiciado a toda la Corte, es como que uno ponga todo un poder en Aquí hay riesgo, otras preguntas, ¿no? a ver. en cuestionamiento. Sí.
Por favor. Sí, diputada, usted decía recién que son temas, no proyectos. Hay algunos proyectos, en realidad. Es cierto que en los últimos años se ha acostumbrado a poner ítems de temas que todavía no han sido presentados, pero otros sí han sido presentados, e inclusive algunos con el aval de ustedes, de su bloque Evolución, como la creación de universidades como la de Saladillo y la de Río Tercero. Si hubiera una sesión con temas en los que usted está de acuerdo, como estos, y seguramente algunos otros del temario, por lo que entiendo, el comunicado Juntos por el Cambio tampoco iría. ¿Cree que eso va a mantenerse o se va a revisar? Sí, por si no se entendió, lo que intenté explicar es que hay al menos 20 proyectos de los cuales las cámaras ya se han expedido. Entre esos, estos temas que vos marcás, por ejemplo, universidades donde nosotros efectivamente somos autores de proyectos y promovemos la creación de 2 de las 8 universidades nacionales que promueve el Poder Ejecutivo. No fue sancionado, diputada, Porque pareciera que usted no, pero lo que estoy queriendo marcar, esto es lo que estoy queriendo marcar, que efectivamente son debates que nosotros ya hemos dado en las comisiones. Hay 2 etapas de trabajo en el Congreso, una es las comisiones y te diría que es uno de los más importantes. Por supuesto que nosotros estamos para ir a debatir no solo el proyecto de universidades, el resto de proyectos que hay sumamente importantes en la Cámara de Diputados, y es lo que queremos hacer desde diciembre, pero sin trampas en los temarios. Sin trampas en los temarios. Nosotros ya lo hemos hablado de esto también, pero lo vuelvo a repetir. Cuando me preguntaron por qué nosotros no dimos quórum finalmente para la sesión de universidades, es porque nosotros entendemos que ahí básicamente hay otros intereses con los que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, a ese escenario de diciembre, hoy, con este proceso de pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, yo creo que se agravó. Si antes era un problema, hoy es peor, porque como le comentaba Horacio recién, y a toda la mesa, estamos ante un hecho de demasiada gravedad institucional. Entonces nosotros queremos enfocarnos en eso. Nosotros somos autores de universidades, queremos que se sancione, por supuesto siempre vamos a trabajar para que eso ocurra, pero no con condicionamientos o trampas en los temas. Diputada, Verónica Benaim la saluda. Esto que está diciendo quiere decir de alguna forma que mientras esté el pedido de juicio político o avance el tratamiento en comisión, Evolución al menos, y obviamente dentro de Juntos por el Cambio, no va a dar ningún acuerdo o para llegar al quórum, por más que pongan en el temario de una sesión extraordinaria el proyecto de universidades, los 2 proyectos de universidades que a ustedes les interesan. Mira, nosotros creemos básicamente eso. El tema de juicio político es demasiado importante como para poner en agenda otras cuestiones. Claro. Veremos cómo se da, porque no estamos cerrados, porque te vuelvo a decir, sí, nosotros somos autores de ese proyecto, ¿sí? Nosotros no estamos cerrados, para nosotros es importante la creación de estas nuevas universidades. Pero bueno, va a depender del escenario, va a depender de cómo el oficialismo se maneje. Nosotros le hemos pedido que no lleven adelante este pedido de juicio político, a sabiendas, no solo por la gravedad institucional, sino a sabiendas de que no tienen el número para sancionarlo. Entonces creemos que estar poniendo esto en una escena, en un escenario, ¿no?, donde la Argentina entra en un proceso electoral, en un contexto económico y social y político también muy atado con pinzas, la verdad es que nosotros no vemos la necesidad de llevar adelante esto. Entonces, frente a eso, nosotros ¿qué le pedimos al oficialismo? Que retome la cordura, ¿no?, que retome la racionalidad, que hay temas muy importantes que tratar y que queremos hacerlo. Pero sí, vamos a estar, por supuesto, muy atentos a cómo se dé este proceso, que va a comenzar con la etapa de la admisibilidad en el juicio político, y va a ser eso una primera etapa muy importante. Diputada, ¿qué tal? Martín Bravo la saluda. Esta decisión de Juntos por el Cambio de no avalar diferentes proyectos mientras transcurra el pedido de juicio político, esa discusión, ¿incluye también la discusión en las comisiones o se limita solo a no dar quórum en el recinto? Mira, nosotros estamos analizando, ¿no?, día a día, porque también hay que decir algunas cuestiones, ¿no? Nosotros no hemos retomado un diálogo siquiera institucional con el oficialismo, así que todo lo que vamos sabiendo también lo hacemos a través de los medios o de las medidas formales que presenta el Poder Ejecutivo, como el llamado extraordinarias. No tenemos ninguna mesa de diálogo previa o al mismo tiempo, no tenemos por ahora esos canales de comunicación instituidos. Con lo cual veremos cómo se da. Yo, y lo que te puedo decir, Martín, es que de los proyectos que no tienen dictamen de comisión,
y que están incluidos en ese temario solo el título, no están los proyectos, ni siquiera sé qué proyectos son, a qué comisiones van a ser girados, cuáles van a ser los tiempos de discusión. Hay algunos nada más, por decirte el blanqueo de capitales o por decirte, no sé, la reforma del INDEC, que como mínimo requieren 2 o 3 reuniones de comisión, con lo cual estamos hablando de que es bastante difícil que eso pueda llegar a generarse en el marco de las 4 semanas que van a quedar a partir del comienzo de las sesiones extraordinarias el 23. Entonces, diputada, lo único confirmado por ahora... me parece bastante papelonero el pedido de sesiones especiales extraordinarias que presentaron, ¿viste? Entonces, vamos a ver, vamos a analizar y vamos a ver. Nosotros ya estamos trabajando, estamos, te vuelvo a decir, retomando la agenda de ese proyecto. Son 20 proyectos que ya tienen dictamen en su gran mayoría, otros que no, se verá, y el resto de los proyectos todavía no están presentados, con lo cual veremos. Decía, diputada, lo único confirmado desde Juntos por el Cambio es que van a asistir a la comisión de juicio político, entonces. ¿No es de alguna manera paradójico, incluso Evolución no estaba de acuerdo con validar ese debate en la comisión, ¿no? Mira, no es que no estábamos de acuerdo. Nosotros, digamos, tenemos una práctica en Juntos por el Cambio que es de discutir las posturas, los posicionamientos y las estrategias. Hay que ver esto del juicio político. Como dije anteriormente, es un proceso que no va a pasar por el recinto, ¿sí? No va a llegar a sancionarse porque se requieren los 2 tercios y eso lo sabe el oficialismo, lo sabemos todos. Luego tiene, en la comisión ese debate tiene 2 instancias. Está el proceso de admisibilidad y el proceso de investigación, ¿no? Una vez que sí es admisible ese proceso de juicio político, comienza el proceso de investigación, que como habrán visto en el proyecto del Poder del oficialismo, porque no lo envió el Ejecutivo, ya plantean incluso a quienes van a pedir el requerimiento de las testimoniales, etc. Pero eso viene en una segunda etapa del proceso que lleva adelante el trabajo del trámite legislativo en la comisión. Ahí sí había una discusión, efectivamente, nosotros cómo nos posicionamos. Mayoritariamente en Juntos por el Cambio entendemos que, por lo menos en la parte de la admisibilidad del juicio político, hay que dar la discusión. Tal cual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además eso va a dejar un antecedente muy Decime, importante. ¿está en tu carpeta? Después veremos, en la parte de la investigación veremos. ¿Está en tu carpeta? Ahí estoy viendo que hay temas que andan dando vuelta como hidrógeno verde, el monotributo TECH. Sí. ¿Están en tu hoja de trabajo eso? Sí, mira, Horacio, temas que nosotros, por ejemplo, Hidrógeno Verde, apoyamos el proyecto que tiene presentado la diputada Verazay, que es del bloque de la Unión Cívica Radical. Ajá. Ella ha llevado esta agenda, hemos estado haciendo actividades con especialistas, con expertos. Es un tema que nosotros creemos hace rato que se tiene que tratar en la Cámara de Diputados, así que veremos, como te vuelvo a decir, cuál es el texto que envía el oficialismo aún. Y decime, y las cosas que quedaron colgadas del año pasado, digo, qué sé yo, de ley de alquileres hasta el mundo de la previsión social que quedó colgado. ¿Le van a dar atención a eso? Porque el universo humano está pendiente. La ley de alquileres, pese a que tiene dictamen también de las comisiones, incluso el oficialismo tiene el dictamen de la mayoría, no está incluido en el temario de sesiones extraordinarias. No, eso no está. Lamentablemente. ¿Lo de previsión sí está incluido? Sí. A lo de previsión de aquellos que le tienen que dar facilidades. La moratoria, ahí está. Sí. ¿Lo vas a apoyar eso? No. En principio, en el recinto creo que no, porque nosotros tenemos una propuesta alternativa. Nuestro dictamen de minoría es una propuesta alternativa. Pero nosotros vamos a apoyar. Pero queda mucha gente colgada si no los acompaña. Mira, la verdad que es un debate muy sensible, yo lo entiendo y lo abordamos nosotros con mucha responsabilidad, porque sí, efectivamente, esto es innegable, hay más de 800.000 personas en esa condición que pueden quedar efectivamente. Tal cual. Nosotros planteamos una alternativa. Lo que no nos parece es que el sistema previsional pueda soportar, ¿no? por usar algún término, absolutamente todo este tipo de moratoria. Puede ser que no hay recursos para poder cubrirlo. Exactamente. Diputada, entonces, esta alternativa... Que tiene que tener sostenibilidad la propuesta. Ajá. No la tiene. Diputada, esta alternativa es la del proyecto, lo hizo el diputado Cacase, que es del bloque de Evolución. Si no me equivoco, si nos lo puede recordar, es
que sea proporcional el ingreso jubilatorio a los años de aporte. Exactamente. Uno pudo no haber aportado todos los años, nosotros eso lo reconocemos, lo que pretendemos es que sea, como bien recién mencionó Martín, el aporte, ¿no? Y que la jubilación que tenga esa persona trabajadora, ese jubilado, sea proporcional a los años que pudo y no ingresar a una moratoria. Porque sí, todos queremos que todo el mundo se jubile, pero cada vez más nuestro sistema jubilatorio es más deficitario y más débil. Y después tenemos otros problemas, ¿no? Que ya todos conocemos cuál es la situación de los jubilados en la Argentina. Diputada, ¿cómo toma una expresión como la de Capitanich, que dice que si no se avanza por acuerdos en el Congreso, el presidente utilice la herramienta del decreto, ¿no? Del DNU? ¿Cómo le cae que los gobernadores salgan a decir eso? Capitanich, el gobernador Capitanich era el que entonces jefe de gabinete que rompió los diarios. El mismo. En una conferencia. El mismo. Lo tomo básicamente, me parecen como medidas o expresiones antidemocráticas. Y bueno, la tomo como de quien viene, ¿no? Por eso me recuerdo ese ejemplo. Me parece que si estamos en un sistema donde efectivamente las cuestiones las podemos dirimir, donde hay que dirimir las que es en el Congreso, y si el Congreso no lo puede resolver, pues bien, busquemos esas alternativas. Por eso hablo de la necesidad de la reconstrucción del diálogo institucional en la Cámara de Diputados. Es muy importante eso, pero tirándonos cosas por la cabeza no. Diputada, le sigo la pregunta de Verónica. Usted es una experta en temas parlamentarios, de las diputadas que más sabe de este tema, y sabe muy bien que el decreto de necesidad de urgencia habitualmente se utiliza, que solamente hay algunas materias vedadas, como se llama, los temas penales, los temas electorales y los temas tributarios. Y el resto habitualmente se aplica DNU. Mauricio Macri todo el tiempo firmaba DNU cuando no tenía consenso con el Parlamento. También lo hizo algunas veces este presidente. ¿Por qué a veces está bien y a veces está mal? Es una buena pregunta. No, a mí sinceramente, muy buena pregunta. Cuando no se utilizan bien los decretos de necesidad y urgencia, recalco esto porque justamente es una herramienta que tiene que ver con eso, con una necesidad y una urgencia. Por ejemplo, ¿para qué se establece? El diseño institucional lo marca así. Cuando, por ejemplo, el Congreso está en receso, que es de diciembre a marzo habitualmente. Bueno, entonces, a ver, si uno hace memoria, toda la década del 90, para que nadie se olvide, fue decretada. El país fue rematado por decreto. Entonces digo que y tenías una corte automática, tenía 9 entregadores, qué sé yo. Yo también formo parte de la Argentina. Creo que es una instancia muy importante para nuestro sistema presidencial. Sí. Pero bueno, claramente tiene que ser usada ante las necesidades de emergencia. Claro, y en nuestro caso, sobre todo Evolución Radical, nos vas a encontrar siempre poniendo el foco y la lupa en el mal uso de los decretos de necesidad. Muy bien. Ojo que no los demonizamos, ¿eh? Yo no entro en la demonización de los decretos de necesidad de urgencia porque creo que te comprendo son importantes. Cómo los analizas. Exacto. Pero sí creo que, yo te vuelvo a decir, si estamos discutiendo el Consejo de la Magistratura en el Congreso, ¿por qué no revisamos por qué no pasa el proyecto? Claro, está bien. En lugar de ir por en el hipotético caso de que Alberto avance con un decreto para avanzar con alguna de las cuestiones, como por ejemplo la ampliación de la Corte, cualquier proyecto que diga, bueno, no hay quórum. Los judiciales que exactamente. No pasan por el Congreso. ¿Qué herramientas tiene el Parlamento para reclamar? ¿La judicial? El Congreso, sí, porque básicamente, y ya se ha expedido también, el Poder Judicial se ha expedido que en materia netamente con facultades que tiene el Congreso de la Nación no se mete, ¿no? En línea general. Salvo que luego, a una ley, sí, claro, eso tiene el Poder Judicial, defina su inconstitucionalidad, que fue lo que efectivamente pasó con el Consejo de la Magistratura y es por lo que hoy el Poder Ejecutivo o el oficialismo lo lleva a uno de los miembros de la Corte a el juicio político. ¿Sí? Pero las herramientas que nosotros tenemos y que está bueno que lo traes, Verónica, porque de paso podemos recordarle al oficialismo que ni siquiera la bicameral de trámite legislativo funcionó totalmente. Que es la que justamente valida o no los decretos de necesidad de urgencia. No se mete con el fondo, sino con la cuestión de si fue necesario y si fue urgente el tema, ¿sí?
Y en esa comisión que la preside el oficialismo, corresponde porque es una comisión de las de gobernabilidad que le llamamos nosotros, tiene mayoría el oficialismo, con lo cual verdaderamente esa validación, al menos en la bicameral, puede pasar. Después veremos en los recintos, ¿no? Eso es otro tema. Pero el Congreso tiene el rol de contralor, si se quiere, de los decretos de necesidad de urgencia. Claro. Diputada, volviendo, rebobino un poquito cuando distinguías que en la Comisión de Juicio Político se viene la etapa de admisibilidad y después la de investigación, ¿no? Y que ustedes todavía no tienen definido, ya estamos hilando un poco fino, ¿no?, de lo que va a venir. En esa etapa de investigación es cuando estarían las citaciones a los jueces de la Corte para que expongan, y a toda la lista de invitados y gente que quiere que comparezca el Frente de Todos, incluidos organismos de derechos humanos, referentes, juristas, etcétera. ¿Y cómo te imaginás ese escenario? ¿Irían ustedes a esas, eso es lo que se debate, si van a ir a esas informativas en la Comisión de Juicio Político? Ese es el punto. O sea, nosotros hemos llegado a la conclusión que dar la discusión por la admisibilidad, como te decía, es importante, ¿no? Esa discusión la queremos dar. Ahora, si el oficialismo insiste en esto que nosotros llamamos show mediático, pero la verdad que es difícil ponerle ese nombre, la verdad, porque te vuelvo a insistir, digo esto y al mismo tiempo digo, sí, es una gravedad institucional muy importante para la Argentina. Y hace rato que yo vengo diciendo que además de los problemas económicos y sociales que tenemos en la Argentina, si además nos metemos en una crisis institucional, bueno, estamos muy complicados. Yo vengo siempre remarcándole al presidente de la Nación que por favor cuide la institucionalidad de la Argentina. 40 años de democracia vamos a cumplir. Entonces es muy importante que seamos cuidadosos con esto, ¿sí? Entonces se va a venir una siguiente etapa porque hay que recordar que en juicio político el oficialismo tiene la mayoría, ¿sí? Tiene 16 integrantes contra 14 de Juntos por el Cambio. Ellos van a pasar la etapa de la admisibilidad. Nosotros queremos dar esa discusión para dejar el antecedente, pero va a venir esta otra etapa donde ya incluso están detallados a los testimonios que quieren traer a la comisión. Por alguna de las causantes de pedido de juicio político incluso incluyen a hijos, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, es bastante extenso ese listado. Bueno, nosotros evaluaremos, ¿no? En función de todo esto que hablábamos recién, de que tenemos un temario. ¿Y ustedes podrían invitar también gente? Sí, por supuesto. Sí. Nosotros podríamos invitar gente, expertos. De hecho, también lo pensamos para el proceso de admisibilidad, expertos constitucionalistas. Bueno, ahí vamos a estar atentos. Dolores Martínez, le decimos un montón de gracias. Nos ayuda a pensar en voz alta. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias por su disposición y su compromiso. Gracias. Hasta luego. Bueno, queridos compañeritos y compañeritas, nos queda ahí un par de minutos. Cuando regresemos, ¿qué tenemos? ¿Verdad que? Bueno, vamos a hablar, si nos da el tiempo, de los proyectos económicos. Desmenuzar un poquito cuáles son los proyectos económicos que están en estas extraordinarias. Ahí estoy viendo en todos los sitios lo que nos trajo Benaín, que la decisión del Ministerio de Economía de comprar deuda. Eso también va a traer unas agüitas. Y vos cuando regresemos, ¿qué tenés? Es todo un tema. Sí. Te voy a contar la ley del Consejo de la Magistratura que aprobó el Senado en abril, que nunca aprobó esta Cámara de Diputados y el presidente insiste en las sesiones extraordinarias que se trata. ¿Y tú? El proyecto de fomento al desarrollo agroindustrial, uno de los temas pendientes también. Y también estaba viendo, mientras repasaba algunas historias, las APP, las aplicaciones, me parece que Estados Unidos sobre el juicio a la Corte deslizó desde algún lado una opinión. Pero todo eso y mucho más, el Diputado TV, primera edición. No te vayas.